Amigos, hermanos, conocidos, cristianos que somos, bienvenidos a este momento en la cual estamos aquí para llevar palabra del cielo, en el cual el Espíritu Santo sabemos que va a estar con nosotros, fluyendo a través de nuestros labios para que usted pueda recibirlo en su corazón. Y no solamente usted, dele share, comparta, ¿verdad, Jonathan? Para que cada persona pueda recibir esa palabra hermosa que tenemos esta noche. Correcto, Joel, estamos gozosos y prometemos que va a ser una programación especial en la cual allá en la comodidad de su hogar usted va a sentir la presencia del Espíritu Santo que lo acompaña al lado de usted. Amén. Y con estas palabras, Joel, le decimos que sean todos bienvenidos. Ahora les invito con toda reverencia que le demos palabra al Señor por medio de la oración. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por múltiples bendiciones que nos has dado. Ahora te queremos pedir que seas con nosotros durante esta programación. Bendice las palabras de quien haya de traer el mensaje. Abre los corazones y haznos perceptivos para hacer tu voluntad. Señor, te pido que derrames tu bálsamo de sanidad sobre cada una de las personas que se encuentren enfermas de cualquier tipo, Señor, conforme sea tu misericordia. Y también, Señor, te pido que nos des fortaleza a cada uno de los que estamos participando y escuchando este mensaje. Y sobre todo, Señor, que nos tengas bien fortalecidos en la bendita esperanza de pronto compartir la eternidad contigo. Te lo pedimos en Jesús. Amén. A todos los padres que nos están sintonizando, les decimos felicidades. Y hablando de los padres, Junior, podemos decir que agradecemos a nuestro Padre Celestial que tanto nos ama, que Él sea la razón de nuestro vivir. Para gloria y honra de nuestro Dios, el himno Mi amor por ti. Que cada uno de nuestros días nosotros tengamos claro nuestro regalo hacia nuestro Dios, nuestros pensamientos, nuestro vivir cada día, que sea para gloria y honra de Él. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparada está. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar lo mejor de mí, lo mejor de mí, lo mejor. Muy buenas noches y feliz sábado tengan todos. ¿Cómo te encuentras, Jonathan? Muy bien, Jocabet, buenas noches, feliz sábado y feliz sábado a los que nos sintonizan. ¿Qué tema tenemos para hoy? Sí, en esta noche vamos a analizar el tema de las leyes dominicales y la profecía bíblica por el doctor John Paulen. En esta noche se analizará lo dicho por el doctor Paulen durante la exposición de su tema en un simposio bíblico. Cabe destacar que el doctor Paulen es profesor de la Escuela de Religión en la Universidad de Loma Linda. Así que si usted desea y quiere escuchar su tema, lo pueden ver la dirección aquí en pantalla para que puedan acceder al mismo. Correcto, Jocabet. Y en el desarrollo del tema, Paulen dice: la evidencia bíblica no habla del domingo como tal,
pero habla de una falsificación del sábado que es fundamental para la marca de la bestia al final de los tiempos. Explica 4 posibilidades para una falsificación. Así que la primera es un día diferente del sábado, ejemplo, el domingo. La segunda opción es que todos los días son sábados, así que ningún día tendría un significado especial. La tercera opción es ningún día es sábado. Y la cuarta sería legislación que prohíba la observancia del sábado. Correcto, Jocabet. Y comenta que dentro del exégesis del texto bíblico tiene opciones para comprender cuál será en realidad la marca de la bestia. Así que estas declaraciones hacen que nos preguntemos, ¿puede existir la marca de la bestia sin referencia al poder que la impulsa? ¿Quién es la bestia y cuál es su marca? ¿La marca puede ser cualquier día? Excelentes preguntas, Jocabet, que nos transportan y nos hacen analizar más este tema. Es importante decir y aclarar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día nunca ha dudado, Jocabet, del ministerio profético de Elena G. White ni de la inspiración de sus escritos. Claro que sí. Así que podemos, Jonathan, leer a continuación lo que nos dice entonces el conflicto de los siglos, versión en inglés. Dice, el papado es exactamente lo que la profecía declaró que sería. La apostasía de los últimos tiempos, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Continuando la cita, dice que es parte de su política asumir el carácter que mejor cumplirá su propósito, pero bajo la apariencia variable del camaleón. Así que ella oculta el invariable veneno de la serpiente. Así que sería bueno, Jonathan, que entonces aprovecháramos, ya que la cita da alusión a este texto bíblico, que también lo pudiésemos leer. Así que leyendo 2 de Tesalonicenses, el versículo 3 dice así. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el versículo 4 continúa diciendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que, ¿nos queda claro? Sí, Jocabet, nos queda sumamente claro que Roma papal es la bestia descrita, ¿en dónde? En Apocalipsis capítulo 13, y que el poder que obra en ella, Jocabet, es nada más y nada menos que la serpiente antigua, Satanás. Así que, para contestar entonces la otra pregunta, leemos el comentario bíblico. Dice así, cuando llegue la prueba se manifestará claramente que es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo. Y también hay otra cita que la podemos encontrar en el libro El Evangelismo. Dice, la marca de la bestia es el día de descanso papal. Correcto, Jocabet. Podemos entonces entender ¿con qué? Con evidencia, Jocabet. Podemos entender con evidencia que la bestia es el papado y que su marca es la observancia nada más y nada menos ¿de qué? Del domingo, ¿correcto? Pablo continúa diciendo que debemos tener cuidado de no asumir que el tiempo del fin será idéntico al conflicto de los siglos en todos los detalles, teniendo en cuenta la Biblia como la historia mundial. Si Elena G. de White estuviera viva hoy, existe al menos la probabilidad de que su descripción del fin sea diferente a la década del 1880. También declaró que la idea de una ley dominical mundial tenía mucho sentido en ese tiempo. El mundo
el mundo era bastante diferente al de hoy, así que no debemos asumir que después de haber transcurrido más de 150 años, todos los detalles se cumplirían necesariamente. Así que nuevamente estas declaraciones nos hacen preguntarnos, ¿tendría Elena G. de White interpretación propia o fue inspirada por el Espíritu Santo? ¿Sigue siendo la Biblia relevante, escribiéndose en otro siglo distinto al nuestro? ¿El libro El conflicto de los siglos sería un libro inspirado por Dios? Vamos a contestarte eso, Jocabet. Leemos la siguiente cita donde el material del año 1888. Elena G. de White dice: cuando la condición de la iglesia y el mundo se abrió ante mí y contemplé las terribles escenas que se encuentran justo delante de nosotros, me alarmó la perspectiva y noche tras noche, mientras todos dormían, escribí las cosas que ¿quién? Dice ahí, que Dios me había dado. Y eso hace alusión y refiriéndose a las visiones que ella tuvo, Elena G. de White, en el libro El conflicto de los siglos. Pero más adelante también en la cita habla sobre las herejías que van a surgir, los engaños que prevalecerán, que engañarán incluso a mayor parte ¿de qué? Del mundo cristiano. Así que también continúa diciendo que todos los que profesan creer en la verdad presente necesitan la advertencia y la instrucción de este libro, refiriéndose al conflicto de los siglos. Correcto, Jocabet. Y nuevamente vamos a utilizar esta palabrita clave. Evidenciamos que las visiones recibidas por Elena G. de White fueron dadas ¿por quién? Por Dios. Quiere decir que no tiene interpretación propia. Por otra parte, el mensaje presentado en el libro El conflicto de los siglos es para el tiempo presente, al igual que la Biblia cuando habla sobre el tiempo del fin, aunque no hable de esta era tecnológica, Jocabet, no pierde validez. Mira qué interesante lo que dice en Mensajes Selectos. Dice: hermanos, aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez, y obedeced la palabra, y ninguno de nosotros se perderá. Continuando con las declaraciones de John Paulin, dice: si Dios estuviera dando una profecía hoy, no sonaría como lo que se dio en ese entonces, porque estamos en un mundo diferente, en un idioma diferente, en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Así que nos preguntamos, ¿acaso las profecías no tienen validez por ser escritas en su propio tiempo? La siguiente cita, Jonathan, encontrada en Señales de los Tiempos, nos aclara: los profetas hablaron menos para su propio tiempo que para las edades que siguieron y para nuestros días. Entonces, se entiende que siguen en vigencias todas las profecías encontradas en el espíritu de profecía. En el espíritu de profecía, ¿pero qué dice la Biblia entonces? La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron ¿como qué? Como ejemplo, y están escritas para nosotros, para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Significa entonces, Jocabet, que estas profecías mantienen su validez para nuestros días. Eso es muy importante. Y él continúa diciendo, el doctor Paulin, que el estilo de profecía de Elena G. de White es más clásico que apocalíptico, que finalmente, como profeta clásico, las predicciones de Elena White deben entenderse como condicionales a medida que las circunstancias cambien. El cumplimiento de Apocalipsis 13 podría tomar otra forma que la que parecería tomar en el año 1888. Ok. Entonces, las preguntas para analizar esta vez las voy a hacer yo ahora.
Preguntas para analizar. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿Elena G. de White no fue una profeta del tiempo del fin? Esa es la primera. Y si es así, el mundo se dirige a observar cualquier otro día y no el del domingo. Veamos a ver lo que nos dice en Manuscritos, página 110. ¿Puede leerlo, Jocabet? Claro que sí. La cita dice así: la historia se repetirá. En esta era la gran prueba estará en el punto de la observancia del día sábado. El universo celestial contempla a hombres que pisotean la ley de Jehová, haciendo del memorial de Dios la señal entre él y su pueblo que guarda los mandamientos, algo de nada, algo que debe ser despreciado. Correcto. Y sigue diciendo, Jocabet, la cita: el protestantismo apóstata ha aceptado el falso sábado instituido ¿por quién? Por la Iglesia Católica Romana, Jocabet. Han acunado a este hijo del papado. Muy pronto a todos los que se nieguen a adorar a este ídolo se les prohibirá ¿qué? Y esto lo hemos escuchado antes, comprar o vender. Así que claramente la cita nos hace alusión a esta era, a lo que el papado quiere hacer. ¿Cuándo, Jonathan? En nuestros días. Con respecto al rechazo a la observancia del sábado que fue instituido por Dios y la imposición de su día falso de adoración que conocemos ahora, que es el domingo. Correcto. Paulen continúa diciendo declaraciones como: las predicciones de Elena G. de White son extensiones naturales del mundo de su época. Cuando llegue lo real, dice Paulen, o sea, los eventos del fin, te lo pierdes y no lo ves porque no lo ajustaste a la expectativa que formuló Elena G. de White. Y también da otras citas que dice que no es sabio usar la idea de leyes dominicales como una señal del fin, y también citó que pide que sospechemos cuidadosamente las profecías bíblicas, y la profecía bíblica particularmente la incumplida. Podemos entonces concluir, Jocabet, que si Elena G. de White no es una profeta de los últimos días para nuestros tiempos, entonces no tenemos el espíritu de profecía. Como dice en Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Y sabes qué, Jonathan? Lo importante de esto, que nosotros no tenemos esta situación. Nosotros tenemos la bendición y reconocemos como iglesia el don que Dios le dio a la hermana White, el don del espíritu de profecía. Que Dios nos ayude cada día a estudiar su palabra para entonces mantenernos en la verdad. Correcto, Jocabet. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes para todos una vez más y felicidades a todos en este día precioso que ha tenido en este día. Óyeme, ese tema de la semana pasada que me estaba hablando sobre los ángeles tiene que ver mucho que ver con los 4 puntos. ¿Sí? O sea que los ángeles, para ese tiempo que estamos hablando, lo estamos cercano a lo que se llama tiempo de angustia, que había mencionado algo sobre eso. Entiendo yo que va a hablar un poquito más sobre eso, ¿no? Claro que sí. Que tiene que ver con que nos está aguantando los 4 vientos, que fue una partecita que había hablado. Eso es correcto, anteriormente. Anteriormente, que había hablado sobre eso. O sea que lo que se está diciendo es que nosotros tenemos ayudante aquí también, que no estamos solos como tal. Oh, claro que sí. Todos los ángeles del cielo a nuestra disposición. No, eso es muy importante. Y hablaste mucho sobre la oración, la conexión con Dios en todo momento. Pues bien, me imagino que vamos a entrar en parte número 3. Y en esa partecita entiendo yo que nos va a dar más
interés de seguir estudiando. Claro que sí. Pues adelante con el tema entonces. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Les saludamos nuevamente con mucho cariño, mucho amor en nuestro corazón. Y pues esperamos con la ayuda del Señor que cada uno esté disponible para escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo quiero suplicarles, aquellos que quieran acompañarme, vamos a orar para dar comienzo al estudio de esta tarde. Amantísimo Dios y Padre, aquí estamos a tu disposición. Estamos deseosos de escuchar tu palabra, la explicación, la amonestación que tienes para nosotros a través del libro de Daniel, particularmente el capítulo 12. Suplicamos que nos ayudes para que podamos ser receptores efectivos del Espíritu Santo, que aquel día, cuando tú vengas a buscar a tu pueblo, estemos listos para ir a vivir contigo. Úngenos, ayúdanos, predícanos, enséñanos, que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nosotros habíamos hablado en relación a Daniel, particularmente el comienzo del libro de Daniel, y habíamos establecido que para poder entrar en un estudio sobre el libro de Daniel era necesario que nosotros dispusiéramos, que eliminemos todas las ideas preconcebidas que tengamos en nuestra mente, para que podamos abrir nuestras mentes, nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo, para poder comprender un libro que hasta hace meramente cerca de 200 años aproximadamente era un libro sellado mayormente, pero que de ese entonces para acá podemos entender el mensaje que hay en el libro de Daniel, un mensaje que tiene como propósito preparar a un pueblo que va a llevar a cabo una misión específica, una misión especial debido a las circunstancias que van a estar imperando en ese momento que el libro de Daniel se centraliza más. Para poder entender, porque nosotros hemos estudiado bastante en relación al capítulo 2, la imagen de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Hemos estudiado en relación a la humillación de Nabucodonosor cuando tuvo que estar 7 años comiendo paja como el buey. Hemos escuchado en relación a los amigos de Daniel, aquellos 3 hebreos que se negaron a doblar rodillas delante de la estatua que erigió, que levantó el rey Nabucodonosor en Babilonia. Hemos escuchado en relación a Daniel cuando fue lanzado en el foso de los leones por negarse a seguir las órdenes que le habían dado, que no podía orar sino solamente a los dioses caldeos y al rey Nabucodonosor. Y hemos escuchado en relación a Daniel 7, las bestias que aparecen allí, una serie de animales, bestias, diferentes ellas, pero que cada una representa, es un símbolo, es un tipo de un evento en particular en la historia de este mundo, en donde ilustra el desarrollo de la mayor parte de los imperios que han controlado la humanidad, parte del planeta o la parte conocida de la Tierra en el tiempo de su desarrollo, y esos señalamientos, esas ilustraciones proféticas nos dejan saber a nosotros el tiempo que nosotros estamos viviendo en la actualidad y estar al tanto de que el regreso del Señor Jesús es muy breve. Para poder entender lo que está sucediendo en Daniel 12 es necesario que nosotros
veamos los últimos versículos, particularmente el versículo 31, 36 en adelante, hasta el versículo 45 de Daniel 11. Daniel 11 es una proyección histórico-profética, y en esta sucesión de eventos, son eventos que se pueden comprobar en la historia de la humanidad desde el imperio medo-persa en adelante, y llevan prácticamente casi hasta la segunda venida de Cristo. La información que nosotros obtenemos en los versículos 31 al 45 hablan sobre el desarrollo de una organización en particular. Una organización que hoy es conocida en el mundo entero. Una organización que tiene su sede allá en Italia, particularmente en la capital, en Roma. El desarrollo del papado y la manera como vino a la existencia es sumamente interesante. Es una pena el giro que tomó esta organización religiosa, que luego se convirtió en una organización político-religiosa, sumamente interesante cómo se desarrolla. El Imperio Romano había establecido un imperio, ¿cómo podemos decir? Contiguo, el Imperio Oriental, comenzado allá en Constantinopla. Y la razón por la cual se le llama la capital Constantinopla es porque el emperador Constantino pues, fue quien dio inicio a la idea de establecer una sede romana allá en la parte oriental del mundo. Así que una vez que el imperio oriental, el que está desarrollado allá en Constantinopla, una vez que está en todo su apogeo, entonces acá en el imperio occidental, en Roma, están sucediendo eventos que han de conducir al establecimiento de esta organización que nosotros conocemos hoy día como el papado. Particularmente los versículos, los eventos descritos en el versículo 36 en adelante, son una descripción fidedigna. Usted no hay manera de confundirse. Estos versículos señalan específicamente a la organización del papado de la Iglesia romana. Los versículos 40 al 45 describen la obra y particularmente los días finales de esta institución. Y aquí en Daniel 11 recibe una nueva identidad. Y ahí aparecen el rey del sur y el rey del norte. Y cuando usted lee los versículos del 31 en adelante hasta el 45, sin lugar a dudas se va a dar cuenta que el rey del norte está señalando, es implícito que describe al papado, describe la iglesia de Roma. Aún señala el ataque final del papado, y eso lo encontramos en el versículo 45, donde dice que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y en el monte glorioso. Y el monte glorioso, pues nosotros sabemos que siendo que Jerusalén, la vieja, la Jerusalén física, literal, está completamente, ha perdido toda su influencia, pues sin lugar a duda, allí ese monte está señalando más bien al Israel espiritual, a la iglesia remanente. Y dice que él va a plantar sus tiendas en su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Este poder
no solamente está descrito aquí en Daniel 11, sino que también está descrito en Daniel 7 y Daniel 8, y allí aparece como el cuerno pequeño, pero también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y el versículo 2, menciona allí la bestia compuesta. Vean lo que dice el versículo 2, dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esto es una bestia que se compone de diferentes animales, los mismos animales que en el capítulo 8, el 7 y el 8 de Daniel representaban diferentes imperios, diferentes periodos históricos en el desarrollo de esta humanidad. Y entonces llegamos aquí a esta bestia de Apocalipsis 13, que casualmente es la quinta en la cadena histórica de los libros de Daniel y Apocalipsis. Tenemos una cadena histórica utilizando tipos, símbolos, figuras proféticas y con una cadena de bestias que va de la primera, del 1 al 7, el Señor prácticamente nos denota, nos narra, nos deja ilustrado allí la historia del desarrollo de los diferentes imperios del mundo. 7 bestias, 7 imperios mundiales. Las bestias, como ustedes saben, el libro de Daniel identifica que son estas bestias simbolizan naciones, simbolizan imperios, simbolizan gobiernos. En Daniel, el capítulo 7 y el versículo 3, fíjense lo que dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, subían de donde hay mucha gente. Señala allí que había habido guerras, y esto lo simbolizan los vientos, y de entre todas las guerras que estaban llevándose a cabo, pues en cada tiempo surgía un imperio diferente. All right? 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El versículo 17 de Daniel dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes. La Biblia se supone que se explique a sí misma. Y aquí tenemos la explicación de las bestias que aparecen en el versículo 3 de Daniel. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y ahí describe las 4 bestias. La primera de las bestias es el león, símbolo de Babilonia. La segunda, un oso, que tenía una inclinación en un lado más que el otro, porque habían 2 naciones allí unidas, los medos y los persas, con el propósito de poder conquistar a Babilonia, que era un imperio sumamente poderoso. La tercera de las bestias que aparece allí en Daniel 7 y 8 es un leopardo, y ese leopardo simboliza a Grecia. Y la cuarta bestia es una bestia indescriptible, lo que Daniel vio, esta bestia con los dientes de hierro y que tenía 10 cuernos. Él nunca había visto una cosa tan terrible como esta. ¿Okay? Para él no había comparación. Y esta bestia, sin lugar a dudas, ilustra a la Roma pagana. Noten que yo dije la Roma pagana. Esta es la que antecede a la Roma papal. All right? Estas bestias y su contenido histórico son análogas a los metales de la estatua que aparece en el capítulo 2 de Daniel como resultado del sueño de Nabucodonosor. Ahora, de los 10 cuernos de la cuarta bestia, Roma pagana, los 10 cuernos simbolizan las 10 naciones europeas en las cuales se dividió el imperio romano. De entre estas 10 surge lo que nosotros conocemos doctrinalmente, teológicamente,
un cuerno pequeño, pero este cuerno pequeño luego crece más que los demás. Y no solamente eso, sino que antagoniza a estos otros cuernos con el propósito, o sea, estos otros reyes, con el propósito de adquirir poder político sobre ellos. Y elimina 3 de esas divisiones en las cuales se divide Europa luego de la caída del Imperio Romano pagano. El versículo 20 del capítulo 7 de Daniel dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, esto es la bestia, la cuarta bestia, dice, y del otro que le había salido. Así que este que sale no es uno de los 10, este es otro que surge, ¿ok? Además de los 10. Y entonces dice, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y tenía boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. O sea que este cuerno, este poder político religioso que está surgiendo cuando se divide la Roma pagana, va a tener preeminencia, va a adquirir más poder que los 10 que habían dividido prácticamente el Imperio Romano. En el versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. No necesitaríamos ningún otro versículo para determinar que esto es un poder, sin lugar a duda, político-religioso. Los seguidores de Cristo no creen en la violencia, no van a conquistar a través de las guerras. El Señor Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, dijo él, yo podría llamar ángeles que me defenderían. Y Jesús podía haber erigido el reino que él quisiera. Él podía conquistar el mundo él solo, él no necesitaba ángeles siquiera. Pero este poder, este cuerno, hacía guerra contra los santos. Y no solamente eso, sino que el versículo dice que los vencía. Así que este poder que surge de la división del Imperio Romano Occidental, no el oriental allá en Constantinopla. Aquello es una cosa completamente diferente y tiene un desarrollo diferente que podemos estudiarlo en cualquier otro momento. Estamos haciendo referencia ahora al Imperio Occidental, el que está en Roma, el que tiene los Césares, ¿ok? Y que poco a poco van desapareciendo y van tomando lugar otros. Entre ellos está Constantino, estaba Nero, o Nerón, etc. Un poder que es antagonista a la iglesia verdadera. ¿Por qué digo que este poder es antagonista a la iglesia verdadera? Señores, porque le hacía guerra ¿a quiénes? A los santos. No dice ahí a la iglesia tal o más cual. Dice que le hacía guerra a los santos, a los elegidos del Señor. El versículo 24 del capítulo 7 de Daniel dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De qué reino? Pues del reino romano, la iglesia, más bien el poder Roma pagana. Dice, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. ¿Por qué es diferente de los primeros? Porque los primeros eran poderes políticos que lo que estaban buscando era conquistar el mundo y tener hegemonía de las diferentes naciones, y ellos ser los que dictaban, los que controlaban lo que hacía la humanidad. Y no solamente eso, sino que dice que a 3 de esos reyes de los 10 los derribaría. El versículo 25 dice, y hablará palabras
contra el Altísimo. Así que sin lugar a duda, el Espíritu Santo identifica este poder que surge de la caída de Roma pagana, del Imperio Romano. Lo identifica como un poder contrario a todo lo que tiene que ver con Dios, con su iglesia, con su misión, con su evangelio, con el plan de la salvación. Dice que hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Dice, y pensará. Aquí no dice que lo hará. Aquí dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué lo pensó? No que lo pudo llevar a cabo. Porque la ley de Dios es eterna. Y Dios no va a permitir que esa ley sea completamente obliterada, que sea eliminada. Esa ley es santa, justa y buena. La tierra y el cielo pasarán, pero la ley, la palabra, el reino de Dios no pasará. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esto es 3 años y medio. Y 3 años y medio, cuando seguimos el conteo que establece la Biblia, cuando nosotros estamos interpretando eventos proféticos que ningún tipo de interpretación literal encaja, pues entonces nosotros tenemos que utilizar el señalamiento que nos deja la Sagrada Escritura, que debemos utilizar un día por año. Esos 3 años y medio son 1260 años. Si comenzó en el año 538, que es cuando cae la última de los 3 que este cuerno pequeño, de las 3 naciones que este cuerno pequeño iba a eliminar, cuando cae la última, es el año 538 después de Cristo, año en que comienza a gobernar, a desarrollar su poder el papado, comenzando allá en Europa. En el 476 después de Cristo, ya Roma se estaba debilitando, ya estaba prácticamente para eliminarse. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí? Pues lo que estaba sucediendo es que había unas tribus nórdicas que estaban atacando, ¿ok?, al Imperio Romano desde diferentes direcciones, y el imperio estaba ya por ser desintegrado. ¿Y eso es lo que sucede? Se desintegran porque cada una de estas tribus pues toma su lugar y comienzan a desarrollarse y comienzan a tomar control de un lugar en específico. Estas 10 tribus eran los alamanes o los hunos. Estaban los visigodos, que luego se desarrolla España, los suevos, los francos, Francia, burgundios, los anglosajones. ¿Ok? Estos son los que se van desarrollando. Estaban allí también los ostrogodos, que fueron los últimos en ser eliminados. Están los érulos, que también fueron eliminados. Fueron 3 de estas tribus que fueron completamente eliminadas. Pero la última de ellas fueron los ostrogodos. Fue en el año 538. De allí en adelante, el Papa es autorizado por el emperador que estaba en Constantinopla, allá en el Imperio Oriental, para que sea el Papa el que tome las riendas de lo que resta, de lo que queda del Imperio Romano Occidental. En Daniel el capítulo 8, versículo 9 dice, y de uno de ellos, o sea, de los 10 cuernos anteriores, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra glorioso. En otras palabras,
que fue en todas direcciones. Este cuerno estaba desarrollándose junto a los otros 10, pero el desarrollo suyo fue mucho más rápido que el de los demás, de forma tal que él va extendiendo sus tentáculos con el propósito de tomar control de todas esas naciones que estaban desarrollándose en Europa. Daniel, el capítulo 8 y el versículo 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Señores, ¿qué es un ejército? Un ejército es una organización de poder, señores. Y este cuerno pequeño ahora está creciendo tanto que ahora quiere conquistar no solamente las naciones con iniciativa política de este mundo, sino que quiere tomar control de todas las religiones de este mundo. Dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Qué simbolizan esas estrellas? ¿A qué se refieren esas estrellas? Pues esas estrellas, sin lugar a dudas, tiene que referirse a la iglesia de Dios. En ese tiempo la iglesia de Dios estaba siendo perseguida y estaba buscando protegerse en los montes, en las cuevas, etcétera, porque la persecución que traían desde el tiempo después que desaparece Constantino, la persecución que traían contra la iglesia era una cosa horrible. De forma tal que la iglesia que salió de las manos de Jesús como una iglesia pura, ¿ok? Tipificada por el color blanco del caballo, de entre los caballos del Apocalipsis, el primero de los caballos, en el capítulo 5 de Apocalipsis, ese caballo es blanco, ese caballo es símbolo de la iglesia apostólica. Y esta iglesia, ese color, significa que era una iglesia acabadita de salir de las manos del Señor, una iglesia pura, una iglesia fiel, una iglesia que estaba tratando de completar la misión, el mensaje que le había dado el Señor. De las estrellas por tierra y las pisoteó. Y el versículo 11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. La palabra que utiliza allí el original de la Sagrada Escritura es talmid. Y este continuo le sigue una palabra sacrificio que pues no aparece en ninguno de los manuscritos en la Sagrada Escritura. Y es porque los traductores y los que estaban escribiendo de los manuscritos, pues ellos inferían que lo que es continuo es el servicio que se llevaba a cabo en el santuario terrenal, y siendo que allí pues los panes de la proposición tenían que ser continuos, el fuego era continuo, los sacrificios eran continuos, las oraciones y la intervención de los sacerdotes era continuo, pues ellos pensaron que el continuo allí se refería al sacrificio, pero en realidad el continuo se refiere completamente a todo lo que estaba tomando lugar allí en el santuario. ¿Por qué? Porque el santuario era una continua exposición del plan de la salvación del Señor Jesús. Si usted entiende lo que estaba pasando allí en el santuario, desde la entrada, desde que llega el penitente, el pecador, con su cordero de sacrificio, que llega allí a la entrada, ¿ok? A la entrada del atrio, donde lo recibe el sacerdote. Y él solamente entra con el propósito de llevar a cabo su misión, confesar sus pecados sobre ese animalito y luego él mismo degollar el animal, sacrificar ese animal. El sacerdote toma la sangre, la va a rociar
sobre el altar del sacrificio y los pecados de este individuo, de esa persona que viene arrepentido legítimamente de lo que él había cometido, pues esos pecados ahora son pasados a este altar, a este templo, a este santuario. Y allí quedan hasta que el santuario es purificado una vez al año en el día de la expiación. Eso que tomaba lugar allí está tomando lugar ahora mismo en el reino de los cielos, en donde el sumo sacerdote nuestro, el genuino, el legítimo, está interviniendo a favor de su iglesia, no solamente de la iglesia adventista del séptimo día, sino de la iglesia que da comienzo allá en el mismo huerto del Edén. Así que ese continuo, en mi apreciación y en mi estudio de las Sagradas Escrituras, y es lo que insinúa el comentario bíblico adventista sobre el libro de Daniel, ese continuo es una tipificación no de uno de los eventos o no, de uno de los símbolos que hay en el santuario, sino del conjunto completo del santuario. El versículo 12 dice, antes del versículo 12, termino el versículo 11 de Daniel 8. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesús, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de ver esto con más detalle. Podemos ver de estos versículos del capítulo 8 de Daniel, del 9 en adelante, que ese cuerno pequeño no solamente ilustra el desarrollo del papado, sino que también ilustra su función dentro de la Roma pagana. Porque antes del 538 ya el Imperio Romano tenía el obispo de Roma, que es lo que luego se convierte en el Papa de Roma. Y este poder pagano, en su estado pagano todavía, pues nosotros sabemos que ellos fueron los que, siguiendo la petición de los judíos, determinaron crucificar al príncipe de los ejércitos, matar al Señor Jesús. Y pues en el año 70 derribaron el santuario, derribaron la ciudad de Jerusalén, echaron por tierra literalmente el santuario, pero no solamente eso, sino que ahora, una vez que el cuerno pequeño comienza su función como el dirigente político religioso del año 538 en adelante, ahora él se autodenomina como el sumo sacerdote. Y ahora comienzan a desarrollar doctrinas, entre ellas una que autoriza a los sacerdotes católicos a perdonar pecados, a fungir como si fueran el sacerdote o un sacerdote de Cristo. Y el Papa funge como el sumo sacerdote o el sumo pontífice. En otras palabras, el que establece un puente de salvación entre la tierra y el cielo. Señores, que si tiró por el suelo la verdad del santuario, claro que sí, porque priva a la gente de entender, de conocer lo que dice Hebreos 8 y 9, que una vez que fue eliminado el santuario, el servicio en el santuario, aquí en la tierra, cuando se rasgó la cortina de arriba hacia abajo, comienza un ministerio ahora diferente. No uno aquí en la tierra, no con sangre de animales, no con un sacerdote perecedero, sino ahora entra en su función el genuino, el verdadero, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús. Y Él toma su posición primeramente en el lugar santo y después nosotros vamos a ver, o hemos visto más bien en la última presentación,
que en el 1844, el 22 de octubre específicamente, él pasa del lugar santo al lugar santísimo para comenzar el verdadero día de la expiación, el literal, el genuino, en donde se ofrece no sangre de toros, sino la sangre del mismo Señor Jesús. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo, o sea, el ministerio sumo sacerdotal, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. De allí que hoy día el papado ha desarrollado una doctrina en donde pone a la Virgen María, una joven respetuosa y respetada, una mujer con unos rasgos fantásticos, tan lindos, tan maravillosos, que el Señor la eligió para que fuera el vientre donde se depositó el Señor Jesús encarnado. Señores, ya esta María, la Iglesia Católica ahora no la veneran, la adoran. Ahora le han dado una posición eterna, en donde ahora el mismo Jesús está sometido a la Virgen María, de acuerdo al diseño del papado, en el marco religioso que nosotros tenemos hoy día. Precisamente por eso es que necesitamos estudiar las Sagradas Escrituras. Y nosotros como adventistas necesitamos estudiar el espíritu de profecía para que no seamos sorprendidos, porque esta que es verdad presente, esta que es la verdad que nos va a introducir a las doctrinas preparatorias, lo que nos va a preparar para enfrentarnos a lo que viene para este mundo, que lo menciona el mismo Daniel 12:1. Este versículo que estamos estudiando, ese tiempo de angustia cual nunca antes fue. Si nosotros queremos estar listos para eso, mejor es que estudiemos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que es una revelación de lo que el Señor estaba tratando de comunicar a través del libro de Daniel. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos cuide. No miremos a ningún hombre, estudiemos por nosotros mismos, que el Señor nos va a dar inteligencia para que podamos interpretar las Sagradas Escrituras de la manera que Dios quería que así fuera. Oremos. Querido Señor y Padre Santo, gracias porque eres un Dios de amor. Gracias por el tema que hemos escuchado de ti en esta tarde. Suplicamos que lo grabes en nuestros corazones, que nos ayudes a ponerlo por práctica y que podamos ser seres, hombres y mujeres, sometidos a la voluntad de tu Espíritu, listos a seguir al Cordero de Dios donde quiera que Él va. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué mayor privilegio cuando estemos allá en el cielo, viendo cara a cara por quien dio la vida por nosotros. Que cada instante de nuestra vida sea una ofrenda viva para nuestro Dios, para honra y gloria de Dios, cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llega tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corazón.
llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me quedan dos, y si llega a articularla tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedo hacerlas solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llega tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aunque seguiré mirando a mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegada a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. He esperado este momento toda mi vida, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Bueno, sin duda alguna ha sido de bendición este tema que tuvimos esta noche. Pero como todo programa inicia, pues tiene que también un final. Y de esta manera nosotros queremos ir concluyendo. Pero acuérdese que nos pueden seguir buscando en esta misma red social donde usted nos consigue esta vez. Puede ir para atrás y tenemos mucha temática pasada también. Incluso la puede compartir. Le invitamos que lo comparta porque las personas necesitan ahora esperanza. Y Jonathan, ¿dónde es que nos pueden encontrar? Sí, correcto. Nos pueden sintonizar en las redes sociales por medio del Ministerio Yediael en Facebook y por la Iglesia Adventista Bethesda 1 en Facebook y por YouTube Ministerio Yediael. Y como dice Nancy y Joel, es muy importante que esta bendición no se queden con ella y la compartan para que pueda llegar a esa persona que más la necesita. Y con esto le decimos: ¡los esperamos!